desubicados en tiempo y espacio, este es el teórico, no es ninguna comisión, ¿sí? Así que vamos a dar paso a la clase de hoy, que es la de farmacocinética, ¿sí? Profe, ¿Están disculpe, silenciados? ya, Sí. un segundito, porque yo la clase pasada no pude conectarme y hay una cosa que no entiendo del entorno. En la metodología de cursada dice que los cuestionarios virtuales hay que entregarlos porque son obligatorios. ¿El cuestionario virtual sería el TP que está publicado en el entorno? No, los Ah, cuestionarios todavía no los publicamos porque como todavía ah, no todos tienen entorno, los vamos a publicar el día que todos tengan entorno. Así no hay diferencias. correcto. O sea, sería como un formulario ahí Sí, va a ser directamente en el entorno. exacto, va a ser un formula, es un tipo, un cuestionario múltiple choice. Lo hacen ahí Claro. online. Y los TP que están publicados, esos sí son los que no se entregan. Para quedarme Exacto, tranquila porque estaba un poco perdida con eso. Bien, gracias, profe, exacto. disculpe. Bien. Bueno, empezamos con la clase, chicos, ¿sí? Les voy a empezar a compartir y cuando empezamos a compartir la pantalla, empiezo a grabarla, así ya les queda para después subirla y todos aquellos que la quieran repasar o no la han escuchado, la puedan escuchar, ¿sí? Muy bien. Vamos a compartir por acá. Eso es. Ahí estamos. Y bueno, empiezo a grabar. Lo que vamos a hacer es que después cuando terminemos la clase, o si alguno me quiere parar, no hay problema, me paran en la clase. Y si no, hacemos todas las preguntas. Yo no pude estar en los dos lados, dando la clase y después y mirando el chat. Así que les pido por favor que el chat contéstenlo entre ustedes. Yo no la puedo contestar, ¿sí? Así que bueno, empezamos la clase. Muy bien, empezamos a grabar. ¿Dónde lo voy a guardar? En teóricos, excelente. Fundamentos de farmacología, vamos a ponerle cinética, así ya nos queda bien. Teórico, cinética y ya estamos. Muy bien. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, La clase pasada de farmacodinamia, ¿a dónde la subieron en el entorno? Porque yo no la pude encontrar. ¿la buscaste hoy o cuándo la buscaste? La busqué ayer porque yo no sabía que había empezado el viernes La pasado. subí ayer a las 6 de la tarde yo. Ah, buenísimo. Listo, listo. Muy bien. Bueno, chicos, empezamos la clase. Buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, yo me llamo Débora Nor, soy médica, soy la profesora adjunta de farmacología en enfermería y hoy lo que vamos a ver es nuestro segundo teórico, que el segundo teórico abarca lo que es la farmacocinética. Nosotros ya vimos dinamia y ahora lo que nos toca es el segundo gran bloque de generalidades de la farmacología, que es entender un poco qué pasa cuando los fármacos entran al organismo, ¿sí? Bien. Bueno, la farmacocinética, como les dice ahí, es la rama de la farmacología que estudia el paso de los fármacos a través del organismo en función del tiempo y de la dosis. Comprende 4 procesos que son importantísimos que ustedes entiendan y que los ubiquen dentro de la cinética, que es la absorción de los fármacos, la distribución por el cuerpo, el metabolismo o la biotransformación, ¿sí? Y la excreción y eliminación de los fármacos. Nosotros lo que dimos en la primera clase fue justamente dinamia, cómo los fármacos actuaban. Dijimos que no creaban nuevas funciones, sino que lo que hacían era modular en más, en menos, o modularla de otra forma, funciones que ya existían dentro del cuerpo. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora con la cinética? Bueno, nosotros ya nos tomamos el comprimido, ya nos tomamos, ya nos dimos la inyección, ya tenemos el fármaco por vena, y entonces vamos a ver qué es lo que hace nuestro cuerpo, o la gran mayoría de los cuerpos, con respecto a los fármacos que entran en el organismo. Y como les dije anteriormente, hay 4 procesos que vamos a ver en esta clase, que es importantísimo que ustedes los entiendan, los ubiquen y los sepan. Absorción, distribución, metabolismo y biotransformación y excreción y eliminación de los fármacos, ¿sí? Bueno, nosotros lo que tenemos que saber es que cuando nosotros vamos a administrar un fármaco, el fármaco entra al organismo, pero
todas estas funciones que yo les dije, tanto de absorción, eh, distribución, metabolismo y eliminación, son procesos que se producen simultáneamente, ¿sí? En realidad tenemos que entender al organismo como una serie de compartimentos interconectados y siempre que lo estamos haciendo, todo esto se va a regir por una ley que se llama ley de Fick, que nos permite explicar el paso a través de membranas. Ustedes saben que nuestro cuerpo está formado por muchas membranas, somos todo membrana. Entonces, desde que yo tomo el fármaco, digamos, desde que, imaginémonos, yo me como una pastillita, hasta que llega al intestino, pasa por diferentes procesos que lo que van a hacer es que la pastilla sea más digerible, si se quiere, hasta llegar a algún momento del intestino donde tiene que pasar una membrana y absorberse. Y a partir de allí, que pasa la membrana del intestino, ver pasando membranas, 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 hasta distribuirse por todo el organismo. Y obviamente, por último, llegar al proceso final, que es la eliminación del fármaco. La gran mayoría de los fármacos lo hacen por riñón, pero puede ser por muchas otras vías. Ahora las vamos a ver. Y todos estos procesos, si bien en algún momento del tiempo alguno predomina, por ejemplo, cuando uno recién se toma una pastilla, lo que va a predominar obviamente es la absorción. Todos estos procesos, a partir del momento que el fármaco entra al organismo, se producen simultáneamente. Por supuesto que al final, en el tiempo, lo que va a predominar es la eliminación, pero son todos procesos simultáneos. Y eso es importante que lo entiendan para que sepan cómo, digamos, uno se puede imaginar la película de lo que está pasando con el fármaco en la medida que lo vamos tomando, ¿sí? Como les decía anteriormente, todos estos procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción implican el pasaje de fármacos a través de membranas. Ustedes saben que las membranas, bueno, nosotros, la membrana celular es una membrana lipídica, una bicapa, que permite el paso de compuestos o de sustancias. Dependiendo de su naturaleza, algunos lo harán por difusión simple y otros lo harán por algún tipo de transportador, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer, en general todos los fármacos se van a regir por una ley, que es la ley de difusión simple, que es la ley de Fick. Todos los fármacos van a pasar las membranas, no van a necesitar transportadores especiales ni nada por el estilo. Después, en el lugar donde actúan, sí quizás necesitan un receptor especial, un canal especial, una enzima. Pero mientras están pasando, lo único que necesitan es que haya diferentes concentraciones entre un lado y otro y ciertas condiciones químicas para que el fármaco pase, ¿sí? Bien. Esto es un poquito más de lo mismo y se los pongo un poco más grande para que les quede los procesos farmacocinéticos cuáles son y a su vez todos estos por qué están regidos por pasaje a través de membranas. El pasaje a través de membranas es esto. Ustedes seguramente lo han visto en la primera parte de fisiología, lo volvemos a repetir. Nosotros tenemos una membrana, la membrana plasmática, es una bicapa fosfolipídica, acá están los fosfolípidos de membrana, y en realidad tenemos diferentes formas de atravesar esta membrana. La difusión simple, que es la más comúnmente conocida o digamos la que más utilizamos y es la que la que utilizan los fármacos, que es el traspaso directo digamos, de una sustancia de un lado de la membrana al otro lado de la membrana, siempre y cuando se cumplan algunas características que las vamos a ver. Y después tenemos la difusión facilitada, que lo que necesitamos es que haya algo que nos facilite, por ejemplo, qué sé yo, un fármaco que se una a otro fármaco para poder pasar, o una sustancia que se una a través de un fármaco, o al revés. Quizás ustedes lo han visto con los iones. Necesitamos que, por el gradiente de concentración, digamos, el gradiente que genera el sodio permite que pase el cloro y así diferentes cosas. Y otras cosas que encontramos son los transportes. Los transportes lo que necesitan diferente es que necesitamos algo que sea un transporte. Acá está dibujado como un cuadradito, que es un elemento, una estructura dentro de la membrana que nos permite transportar. Sería como, digamos, uno lo podría pensar como una puerta. Necesito la puerta para que pase. El transporte puede ser pasivo, si no requiere uso de energía, o activo, si requiere uso de energía. En el caso del transporte, nosotros vamos a necesitar que exista esta estructura. Pero como les dije anteriormente, y voy a ser redundante para que le queden bien los conceptos, los fármacos todos pasan por difusión simple. Entonces,
no necesitan más que la membrana y algunas características para poder pasar. Bien, ¿qué características necesitan? Digamos, la difusión simple está mediada por una ley, que es la ley de Fick, ¿sí? La ley de Fick lo que dice es que el paso de un lado de la membrana a otro está regido por algunas cosas. Nosotros de ninguna manera vamos a hacer esta cuenta, ni mucho menos. La idea es que ustedes sepan, ustedes saben que cuando nosotros tenemos una ecuación, la que sea, acá tenemos flujo por algo arriba o algo abajo, lo de arriba es directamente proporcional y lo de abajo es inversamente proporcional, ¿sí? Entonces, el flujo, que sería el pasaje de las sustancias del fármaco, va a ser directamente proporcional a lo principal, la diferencia de concentración. Si yo tengo una membrana, de un lado de la membrana tengo 10 moléculas de fármaco y del otro lado tengo una sola molécula de fármaco, va a pasar. Hay diferencia de concentración. Otra cosa que es importante es el área. ¿Cuánta membrana tengo para que esto se produzca? No es lo mismo si yo tengo una diferencia de concentración, pero tengo una membrana así chiquitita, a que tengo una membrana muy grande, porque cuanto más área tenga, mayor absorción va a haber. Esto, por ejemplo, pasa, un ejemplo muy claro, es en el estómago y el intestino. En el estómago hay algunos fármacos que se absorben muy bien, pero el estómago es chiquitito. Los fármacos se absorben un poquito peor, algunos en el intestino, pero el intestino tiene un área muy importante, entonces la verdad es que en el total del área resulta su absorción mucho mayor que la que se produce en el estómago. Y por último, también es directamente proporcional a un coeficiente de solubilidad, que no es para que ustedes se vuelvan locos, pero sería eh, el peso molecular, o sea, cuanto más grande es la molécula, menos pasa, por eso es 1 sobre peso molecular, necesitamos que la molécula sea lo más chiquita posible. Y otra cosa que entra en esa P es el coeficiente de partición lípido-agua. Cuanto las moléculas sean más lipídicas, más fácilmente pasan. La membrana plasmática es una bicapa lipídica, entonces nosotros necesitamos que tengan algún componente de lípidos. Ojo, los extremos tampoco son buenos. Los compuestos que son totalmente lipídicos, por ejemplo el aceite, no se absorbe, y los componentes que son totalmente acuosos, les cuesta un poquito más. Nosotros necesitamos que todos los fármacos tengan algo de lípidos y algo de parte hidrosoluble para que se puedan pasar por la membrana lipídica. Y por último, son inversamente proporcional al espesor de la capa que tenemos que pasar, ¿sí? Esto parece muy difícil, pero explicándolo de esta forma es lo que ustedes tienen que entender. Digamos, los fármacos pasan por difusión simple y los fármacos más van a pasar cuanto mayor sea la diferencia de concentraciones, necesitamos que haya más en un lugar y menos para que pase, cuanto mayor sea el área, cuanto mayor sea la coefición, la solubilidad de esto, que está determinado por el coeficiente digamos, por el peso molecular, 1 sobre el peso molecular, cuanto más chica la molécula mejor pasa. También está regido por la carga, pero no quiero que en eso se distraigan porque es muy complejo y no tendría mucho sentido. Y a su vez, esta P está determinada también por la naturaleza del fármaco, ¿sí? Tiene que tener algo de lípido y algo de hidrosolubilidad. Y digamos, la difusión simple es inversamente proporcional a la cantidad de membranas que tengo que pasar. Cuanto más gruesa sea esa membrana, más me va a costar, ¿sí? Bien. Sabiendo que todos los fármacos los absorbemos de esta forma y todos los pasos, tanto la absorción, la distribución, la excreción y la eliminación, van por esta ley, nosotros vamos a entender que nosotros tomamos un fármaco y como todo pasa por difusión simple, todos los fármacos van a ir a todas las partes del cuerpo en la medida que puedan. Ahora vamos a ver que hay algunos factores que alteran esta distribución, pero nosotros tendremos que entender que cuando estamos tomando algo, tenemos la probabilidad de que ese fármaco esté en todas las partes del cuerpo, ¿sí? Y eso también explica un poquito por qué nosotros a veces queremos una acción, vamos a usar un fármaco para tal acción, pero bueno, los efectos adversos se producen porque también ese fármaco tiene acción en otra parte del cuerpo, que nosotros no lo queríamos, pero el fármaco entra igual.
Bien. Hay cosas que no están contempladas en la ley de FIC. Por ejemplo, la forma farmacéutica. Ustedes, ¿alguien está diciendo que se le corta? Perdonen. A mí no me sale que No, tengo bien. wifi mal, ¿eh? Perfecto, listo. Puede pasar, a mí me puede pasar que se me corte internet, pero en general me aparece que tengo mal internet, por eso les decía. A todos les puede pasar, chicos, que tengan mal internet y lamentablemente es algo de la conectividad que no vamos a poder solucionar. Así que bueno, al que no se pueda conectar porque se le corta, en todo caso, después métanse a la clase grabada, justamente por eso lo grabamos. Hay ciertos factores digamos, de absorción, digamos, de procesos que ocurren que no solo se explican por la ley de Fick, ¿sí? O sea, yo todo lo que les expliqué está muy bonito, pero a veces, por ejemplo, tenemos cosas diferentes. En cuanto a la absorción, ustedes lo sabrán, formas farmacéuticas, vías de administración. No es lo mismo dar las formas farmacéuticas las vamos a dar la clase que viene, pero igual, no, ustedes saben, o a alguno le habrá pasado, que no es lo mismo un comprimido, hay comprimidos que son sublinguales, no es lo mismo que una grajea, no son los mismos los comprimidos de liberación prolongada, no son lo mismo las cápsulas blandas, porque bueno, hay diferentes formas que hacen que los fármacos se puedan ser absorbidos de mejor, digamos, disgregados de mejor forma, y cuanto más chiquitos estén, mejor se absorben. La vía de administración también es importante, no es lo mismo un fármaco que yo doy por boca, que tiene que, lo tengo que morder o no, o tragar, tiene que pasar al esófago, el estómago, el intestino, que un fármaco que directamente doy por vena. El fármaco que doy por vena, hay ciertos procesos de la absorción que no los pasa, ¿sí? En cuanto a la distribución y la eliminación de los fármacos, hay cosas que también son importantes. Por ejemplo, hay fármacos que son unas proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas son las proteínas que tenemos en la sangre. Entonces hay fármacos que se pegan a esas proteínas y gracias a que se pegan a esas proteínas pueden ir a todo el cuerpo, pero justamente como están pegadas esas proteínas, se quedan más en la sangre y no pasan tanto a las otras estructuras. Y también, a su vez, hay fármacos que se pegan a proteínas de tejidos. Entonces, cuando llegan a ese tejido, se pegan a esa proteína tisulares de tejido, y quedan en ese tejido. Y otra cosa que es importante, y no está en la ley de Fick, es la velocidad del flujo sanguíneo, la cual va a determinar, por supuesto, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. Un ejemplo de esto son pacientes que puedan tener alteraciones, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes que estén en shock séptico porque están infectados, tienen algún problema, digamos, no tienen una buena irrigación de todos sus órganos, entonces a veces hay fármacos que no llegan en las concentraciones que nosotros quisiéramos por otras patologías que le están pasando al paciente, ¿sí? Bien, eso, bien. Esto era un poquito lo que yo les quería mostrar para que ustedes se vayan organizando de a poco y entiendan qué es lo que pasa cuando nosotros tomamos una pastilla. Nosotros vamos a tener diferentes vías de administración, ¿sí? Vamos a tener, esto quizás lo veamos también un poco más, lo van a profundizar mucho en el práctico, lo vamos a ver también en la clase que viene. Nosotros las vías de administración tenemos, a grandes rasgos, podemos hablar de las enterales, enteral quiere decir de intestino, entonces tienen que pasar el intestino y ahí entran todas las que son enterales, vía oral, sublingual, sí, y ahí entran las diferentes formas farmacéuticas, comprimidos, cápsulas blandas, todo lo demás. Y después tenemos las parenterales. Parenteral quiere decir, digamos, que no pasa el intestino, paraenteral. Entonces, son las vías intramusculares, subcutáneas, endovenosa, la transdérmica, por ejemplo. Todas estas son diferentes vías de administración. ¿Tienen absorción? Sí, todas tienen absorción. Quizás la única que no tenga absorción es la vía endovenosa, porque justamente directamente uno lo indica y lo pone en el torrente sanguíneo, pero todas las demás tienen absorción. No tienen absorción enteral, pero tienen absorción porque tienen que pasar. Ustedes fíjense, si se van a dar un fármaco intramuscular, uno lo pone en el glúteo y del glúteo tiene que ir pasar el músculo, pasar el tejido celular subcutáneo, de ahí llegar a alguna vena o alguna arteria que ande dando vueltas por ahí, la arteria glútea, de esa arteria glútea va a tener que ir por el torrente sanguíneo y seguir
hasta llegar al componente central, en algún momento va a llegar al corazón y de ahí va a ir a todos lados, ¿sí? Como les decía, todas estas vías van a absorberse y van a tratar de llegar al plasma. Nosotros lo que queremos es que todos los fármacos que nosotros demos de alguna forma estén en el torrente sanguíneo para que vayan a todos los lugares. Cuando nosotros damos fármacos por vía oral, antes de llegar al plasma, vamos a tener un pequeño órgano que es el hígado. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos una absorción intestinal, el intestino por las venas porta, llega hasta el hígado y en el hígado vamos a tener algunos procesos que van a modificar la cantidad de fármaco que desde la vía oral llega al plasma. En el hígado se van a poder producir metabolismos de primer paso hepático, muchos fármacos ya se metabolizan acá, o a veces también puede pasar que el hígado funcione como un activador y fármacos que son profármacos, cuando llegan al hígado se transforman. Como concepto, a mí me parece que es importantísimo que ustedes tengan en cuenta es esto, que la vía oral siempre tiene que pasar por el hígado, y en el hígado siempre va a haber reacciones que transformen a los fármacos. Algunas veces será porque, porque lo transforma para hacerlo algo más activo. La gran mayoría de las veces este primer metabolismo de paso hepático quizás disminuye un poco la dosis que nosotros tenemos, pero nos permite que llegue el fármaco activo al plasma, pero siempre va a tener que pasar por el hígado. Cuando nosotros la forma oral pasa por el hígado y llega al plasma, o cualquiera de las otras vías sin pasar por el hígado llega al plasma, va a tener que interactuar con lo que se llama la biofase. En realidad la biofase es el lugar donde el fármaco va a hacer acción, ¿sí? Puede ser cualquier lugar la biofase, sería donde nosotros queremos, o sea, la interacción con todos los tejidos. La biofase podría ser el corazón, la biofase podría ser el cerebro, la biofase podría ser una infección en la pierna, cualquier lado de la biofase. Lo otro importante es que de ahí, de la biofase, va a ir y venir el fármaco, hasta que en algún momento, por la circulación sanguínea, este fármaco va a llegar al riñón y ahí, en general, el riñón es el gran eliminador de las sustancias que tenemos y vamos a eliminar lo que habíamos tomado, ¿sí? Bien. Cuando nosotros damos fármacos, dependiendo de la vía que nosotros demos de administración, vamos a tener diferentes curvas, ¿sí? ¿Y por qué es importante que ustedes la sepan? Esta es una curva, digamos, un gráfico concentración-tiempo. Depende de la vía que nosotros tomemos, vamos a tener curvas que en sí lo que nos van a hablar es un poquitito de la concentración que podemos llegar a tener en algún tiempo, pero sobre todo nos van a poder explicar las cinéticas de los diferentes fármacos y dependiendo de la patología que estemos tratando vamos a utilizar una u otra. Por ejemplo, miremos la más normal, no la más normal, la más frecuente, que es la vía oral. Fíjense, párense acá, que es la vía oral. Si nosotros vemos la concentración en tiempo, la concentración va subiendo de a poquito hasta llegar a un máximo. ¿Esto qué quiere decir? En realidad no tengo una concentración... y fíjense la endovenosa, para ir separando las cosas. La endovenosa, desde el tiempo cero, yo tengo la concentración máxima. Esta diferencia en las curvas se produce porque la vía oral necesita procesos de absorción primeramente hasta llegar la máxima cantidad posible al plasma. Esto no quiere decir que, como les decía anteriormente, en este momento que uno podría pretender, bueno, se está absorbiendo el fármaco, se está distribuyendo y se está eliminando. Todos los procesos ocurren simultáneamente, pero en la gráfica lo que se ve es el que predomina. Acá estamos absorbiendo un fármaco por vía oral, entonces de a poquito lo estamos absorbiendo hasta que llegamos a la concentración máxima. Después de que llegamos a la concentración máxima, de a poquito se empieza a distribuir por todos los órganos y en algún punto también se empieza a eliminar, entonces se empieza a bajar la concentración plasmática. La vía endovenosa, en cambio, como verán, parte desde el tiempo cero de una concentración máxima. ¿Por qué? Porque la vía endovenosa no tiene que pasar ninguna membrana. Yo lo que estoy haciendo
es directamente, digamos, el fármaco que doy, directamente lo estoy poniendo en el torrente sanguíneo. Entonces, no tiene que pasar membranas. Yo lo que doy ya está en la sangre. Por eso, la concentración máxima siempre la voy a tener desde el momento cero. Para los que me dicen en el chat que hay gente que lo tengo que aceptar, no puede ser porque no tengo configurado para que lo acepte, si no, no podría dar clases y tengo que empezar a aceptar a todos. Está puesto libre, así que algo están haciendo raro porque no hay problemas de aceptación. ¿eh? Bueno, como les decía anteriormente, habiendo explicando la vía endovenosa y habiendo explicando la vía oral, acá tenemos la intramuscular. Fíjense que la intramuscular algo de absorción tiene, quizás llegamos a una concentración endovenosa, la concentración en plasma un poquito mayor y una caída un poco mayor, pero tenemos absorción. Y por ejemplo, acá les muestran una rectal, que la rectal, si bien no tiene absorción por boca, tiene metabolismo de primer paso hepático porque la vía rectal también drena la vía porta. Entonces, en realidad, nos va a pasar exactamente lo mismo que con la vía oral. Todos estos gráficos ustedes los van a practicar bien en el trabajo práctico. La idea es que ustedes entiendan que, por ejemplo, si yo tengo una infección grave y necesito rápidamente el fármaco, no me queda otra que empezar con la vía endovenosa porque yo en el tiempo cero, en tiempo ahora, lo que yo estoy dando le está llegando al paciente. Si yo tengo una infección grave o una patología grave, porque por ejemplo podría ser una arritmia, si yo le doy algo por boca, fíjense que tengo una latencia entre la vía oral y, digamos, la concentración máxima, hay una latencia de tiempo en lo que tarda en llegar a la concentración máxima. Eso explica que a veces hay patologías que no me dan ese tiempo, entonces yo no podría utilizar la vía oral, más allá de que uno también pueda tener otra contraindicación porque tenga vómitos y lo que sea, ¿sí? Bien. Bien. Cuando nosotros vemos estas curvas, hoy se ve bastante mal, pero a grandes rasgos, nosotros lo que vamos a ver siempre en estas curvas que son concentración del fármaco, lo que sea, acá en este caso de isotiospirina se lee bastante mal, y las horas, vamos a ver una primer curva pronunciada, que en realidad lo que está explicando son los procesos de absorción, después vamos a tener una caída en la curva, que son los procesos de distribución y los procesos de eliminación. Esto siempre que estemos hablando en fármacos de dosis única. Pero, más allá de que nosotros siempre tengamos estos dibujos, siempre es importante que ustedes entiendan que los procesos farmacocinéticos predominan en diferentes momentos, pero son simultáneos. Si yo veo esta curva que está absorbiendo, digo, bueno, lo que predomina es la absorción, pero no es que no hay distribución ni hay eliminación. El proceso que está mayoritariamente produciéndose es la absorción, pero hay de los otros dos. En este caso, que empieza a bajar, pero no del todo, uno pensaría que lo que predomina es la distribución, pero todavía seguro hay algo de absorción y ya se empezó a eliminar algo del fármaco. Y lo mismo acá, en la eliminación. Quizás la absorción ya está pasada, pero seguramente haya procesos de distribución para finalmente terminar en la eliminación. ¿Sí? Bien. Bueno, si uno entendió más o menos estos conceptos que cuestan, yo sé que no es fácil, de a poquito ustedes van entrando en la farmacología, vamos a tener otro concepto importante que es la biodisponibilidad. Cuando nosotros hablamos que el fármaco yo lo doy y tiene que llegar a la sangre, yo les expliqué que los fármacos que se daban por vía oral tenían que antes pasar por el hígado para llegar a la sangre. Este paso por el hígado nos genera un nuevo concepto, que es la biodisponibilidad. Es el porcentaje y también la velocidad de la dosis administrada que alcanza la circulación sistémica. Por ejemplo, yo doy 500 miligramos de amoxicilina. No quiere decir que los 500 miligramos vayan a llegar a la sangre, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque se pierden en los pasos de membrana y por supuesto porque tienen que pasar por el hígado. Entonces, de los fármacos que yo doy por vía oral, no va a llegar lo que yo doy expresamente, digamos, exactamente igual a lo que hay en plasma. Diferente es la vía endovenosa. La vía endovenosa tiene una biodisponibilidad del 100%. ¿Por qué? Porque lo que yo doy
lo inyecto y lo voy a tener en sangre. Si yo saco sangre en ese momento, voy a tener lo que di. En cambio, si yo doy un fármaco por vía oral, después de un tiempo, si yo quisiera medir las concentraciones sanguíneas, seguramente no sean las mismas de lo que yo di. ¿Se entiende? Esto se traduce como porcentaje y en realidad, ¿cuál es la utilidad clínica que nosotros le podemos dar a esto? Cuando tenemos que hacer conversiones, si nosotros tenemos pacientes que están tratados con un fármaco bioral y por alguna razón se internan o tenemos que pasarlo endovenoso, quizás la conversión de la dosis implica que yo dé menos dosis endovenosa. Y lo mismo al revés, si yo tengo un fármaco que el paciente está internado, lo que sea, se lo estoy dando endovenoso, si yo después lo quiero pasar a la vía oral y necesito más o menos mantener la dosis, seguramente yo tengo que dar mayor dosis bioral. ¿Se entiende? Digamos, ¿para qué sirve eso? Para que nosotros entendamos que si damos un fármaco endovenoso, que son, por ejemplo, la furosemida, que es un diurético, endovenoso son 20 miligramos, bioral son 40. ¿Y por qué explico esto? Porque la furosemida tiene una biodisponibilidad cercana al 50%. ¿Qué quiere decir? De lo que yo me tomé, el 50% llega a la sangre. Por eso es importante que tengamos en cuenta este concepto de biodisponibilidad y entender de dónde sale. Y sale de lo que yo les expliqué anteriormente, que el fármaco por vía oral necesita pasar muchas membranas y sobre todo tiene que pasar por el hígado donde se transforma y parte de este fármaco se pierde. ¿Sí? Bien. Esto es más o menos lo que les dije en palabras. Ustedes lo tienen ahí. Cuando nosotros hablamos de distribución, nosotros al fármaco nos lo tomamos, o lo inyectamos, o lo tenemos endovenoso. Cuando nosotros hablamos de distribución, tenemos que saber que, o sea, el gran vehículo para todo esto es el agua. Parte del agua va a ser sangre, parte del agua va a ser los tejidos el tejido extracelular, las células y todo lo demás. Nosotros tenemos un agua total que es más o menos entre el 50 y el 70% del peso corporal, que más o menos está puesto, como es entre el 50 y el 70%, es 0,5, 0,7 litros kilo, ¿no? Si uno pesa 100 kilos, va a tener entre 50 y 70 kilos van a ser de agua. Después vamos a tener un líquido que es el extracelular, que es un poquito menos, es 0,2 litros kilo. Entonces, si nosotros, esto sería un 20%. Si yo digo que peso 100 kilos, tengo entre 50 y 70 es del agua total. Y tengo 20 kilos que van a ser del agua extracelular. El líquido intracelular es lo que resta entre el 30 y el 40%, y después hay un líquido transcelular de 2,5%. De ninguna manera pretendemos que ustedes sepan estos porcentajes. Esto lo que va es este siguiente gráfico. Fíjense, cuando nosotros hablamos de distribución de los fármacos se pueden distribuir poquito, un poquito más o mucho. Y eso que tiene que ver justamente con lo que hablábamos hoy, con el pasaje de membranas. Cuando yo tomo un fármaco, lo primero es que vaya a la circulación. Nosotros el torrente sanguíneo en general son 5 litros, o sea, sería más o menos que se está distribuyendo en 5 litros todo esto. A medida que van pasando los procesos de distribución y eliminación, van a pasar en el tejido, esto es, acá abajo están los vasos, acá está yendo por la sangre. En la medida que se empieza a distribuir, empieza a ir un poquito más hacia las células, entonces está en el líquido extracelular. Acá, en el gráfico 3, ya está en todos lados. Está en el plasma, está en el líquido intracelular y está dentro de la célula. Y en el cuarto es cuando directamente ya está dentro de los tejidos, ¿sí? ¿Y esto para qué se los explico? Para que ustedes entiendan que los fármacos no todos se distribuyen de la misma manera. Hay un concepto que es el volumen de distribución, eso, que es el que viene ahora, que es un concepto que nosotros utilizamos para saber si los fármacos, cuando uno los toma o cuando uno los administra, van a ir para todo el cuerpo o se van a quedar en la sangre. ¿Y eso de qué nos sirve? Y bueno, porque si yo sé que el fármaco va para todo el cuerpo, puedo entender que quizás puede ir a la cabeza y tener efectos adversos en la cabeza. Si la mujer está embarazada, puede atravesar la placenta, llegar al bebé.
Si la mujer está dando la teta, pueden ir a la lactancia, pueden aparecer en la leche materna. Entonces, este gráfico es para que a ustedes les quede más o menos visualmente cuando nosotros hablamos de esto que se llama volumen de distribución. Ahora, si quieren, volvemos. El volumen de distribución se llama aparente. ¿Por qué? Porque el volumen de distribución sería una medida que nosotros tenemos de todos los fármacos que nos implica cuánto se distribuyen, pero que es aparente porque no es real. ¿Y por qué no es real? Porque, por ejemplo, van a encontrar fármacos que dicen, tiene un volumen de distribución de 300 litros. ¿Quién tiene 300 litros en el cuerpo? Nadie tiene 300 litros. Entonces, ¿qué quiere decir? Volvemos a la filmina anterior. Si tiene 300 litros, quiere decir que está súper distribuido y que está dentro de la célula. Porque ninguno de nosotros tiene 300 litros, a menos que seamos obesos mórbidos, que no creo que haya ninguno en esta reunión que pese 300 kilos o que pese 400. Entonces, por eso es un volumen de distribución aparente, porque es ficticio. Nadie puede decir que tiene 300 kilos en su cuerpo. Entonces, si a mí me dicen que un fármaco, el que sea, tiene un volumen de distribución de 300 litros, yo tengo que entender que ese fármaco se distribuye ampliamente y que cualquier tejido del cuerpo va a tener ese fármaco, desde el pelo hasta la uña del pie. Ahora, si el volumen de distribución de un fármaco dice 5 litros, yo me voy acá y lo más parecido a 5 litros que tengo es el plasma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese fármaco yo lo doy, pero que generalmente se queda en el plasma. Entonces, es de difícil llegada, no llega tan fácil a ciertas estructuras. Si yo quiero que el fármaco actúe sobre el sistema nervioso central, voy a estar en problemas porque el fármaco queda mucho en sangre, pero no pasa a los tejidos, ¿sí? Y en el medio tenemos diferentes cosas. Quizás les va a pasar un fármaco que tenga un volumen de distribución de 20 litros, de 30 litros, quizás uno de 70 esté por acá y uno de 300 está acá, ¿sí? Otra cosa importante de este volumen de distribución es que nos permite sacar una dosis, que es la dosis de carga. Pero no me quiero meter en esto porque lo vamos a ver después, ¿sí? Estos son conceptos. Nosotros no vamos a pretender que ninguno de ustedes sepa los volúmenes de distribución de todos los fármacos, pero sí que sepan que si algún día ustedes están leyendo un fármaco y quieren saber si ese fármaco va a ir a todos los tejidos, puede pasar al bebé de una embarazada, puede pasar a la teta, puede llegar a la próstata, ustedes tendrían que ir a ver el volumen de distribución y ahí uno podría saber si ese fármaco va para todos lados, ¿sí? Bien, y esto es un poquito para mostrarles, fíjense, los fármacos que tienen volumen de distribución bajito quedan en el plasma y ahí tenemos algunas de las drogas que comúnmente usamos, la insulina, las heparinas, la furosemida. Hay otros que ya van pasando al tejido extracelular y entonces encontramos algunos antibióticos y después tenemos algunos que se superdistribuyen por todos lados, tienen un volumen de distribución súper alto y ahí encontramos casi todos los que llegan al sistema nervioso central y que pueden obviamente pasar al feto en una embarazada. Y ahí encontramos bueno, el alcohol, por ejemplo, encontramos los anticonvulsivantes, encontramos las benzodiazepinas, el diazepam, encontramos la morfina, por ejemplo, un fármaco utilizado para el dolor, encontramos la dioxina que se usa para las arritmias, encontramos los antidepresivos. Esto uno en general en la práctica a veces lo va sabiendo, nosotros lo vamos sabiendo, pero está bueno que ustedes lo sepan y es un parámetro cinético para que uno pueda tener cierta autonomía cuando lee un fármaco. Si ustedes tienen dudas, obviamente lo pueden googlear, pero la cuestión es cuando uno averigua que ese fármaco pasa a la embarazada, por ejemplo, pasa a la placenta, uno tendría que explicarlo por esto, porque tiene un amplio volumen de distribución aparente, ¿sí? Bien. Bueno, hay algunos factores de la distribución que van a ser determinantes. Como les dije anteriormente, que se peguen a proteínas de los tejidos, que se peguen a proteínas plasmáticas. Hay algunos lugares que son particularmente importantes para nosotros,
que son algunas consideraciones anatómicas. Por ejemplo, hay ciertas barreras, la barrera placentaria y la barrera hematoencefálica, que hace que los fármacos no vayan a todos lados. Son como barreras que tenemos, que algunos las pasan y algunos no, y hace que hay fármacos que podemos usar en el sistema nervioso central y hay fármacos que digamos que van a pasar y que pueden ser perjudiciales en la embarazada. Cuando uno entendió que el fármaco se absorbe y se distribuye, tenemos que entender que hay otro proceso que es el metabolismo. Los fármacos, a su vez, necesitamos transformarlos, a veces para hacer fármacos más activos, pero a veces también los tenemos que transformar para que sean más fáciles de eliminar. ¿Por qué? Porque el fármaco lo absorbo, lo distribuyo, va a todos los tejidos, actúa, pero después necesito que se vaya del organismo. Y para que se vaya del organismo, yo necesito que ese fármaco sea filtrado por el riñón en general, que es el mayor órgano que excreta los fármacos. Y en el riñón, ¿cómo eliminamos? Por orina. La orina es agua. Entonces yo necesito que el fármaco, de alguna forma, se haga más polar, más hidrosoluble, para que se vaya con la orina, para que se vaya con el agua. ¿Sí? Entonces, el metabolismo, que va a ser el tercer parámetro cinético que nosotros vamos a ver, puede tener dos cosas. O bien puede transformar al fármaco en alguna sustancia más activa, o bien puede transformar al fármaco para hacerlo más hidrosoluble y que se vaya por el agua. El agua en nuestro organismo es el pis y se va por el riñón. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros hablamos de metabolismo o biotransformación, vamos a encontrar varias reacciones. Nosotros tampoco de ninguna manera queremos que ustedes sepan todas las reacciones que hay. Hay de fase 1, hay de fase 2, pero sí que vean que capaz el paciente, el fármaco, un paciente que era liposoluble, o sea, un fármaco que se disolvía en grasa, que era no polar y que era, digamos, un fármaco activo, yo por la metabolización lo voy a hacer más o menos polar, más o menos inactivo, y por último va a terminar siendo un compuesto que se puede disolver en agua e irse por el riñón, ¿sí? Y todo esto sucede en el hígado, que es el principal metabolismo, el principal órgano que produce la metabolización de los fármacos. ¿Por qué también es importante que ustedes sepan esto? Porque acá en el hígado es donde se producen las interacciones. Las interacciones que son es cuando un fármaco molesta a otro. Yo estoy con dos fármacos, por lo que sea, estoy en tratamiento con un beta bloqueante porque tengo una cardiopatía isquémica y tengo una depresión y me dan un antidepresivo. Cuando dos fármacos por alguna razón se molestan, es lo que se llama interacción. ¿Sí? Eso es lo que se llaman interacciones farmacológicas. Dos fármacos interactúan. Y la gran mayoría de las interacciones se producen por esto, porque hay alguna reacción de todas estas que comparten, y entonces ahí es cuando ustedes compiten, ¿sí? Como explicábamos en Dinamia, ¿se acuerdan de los antagonismos, agonistas? Bueno, si yo tengo un fármaco que necesita oxidarse, los dos se van a oxidar, y necesitan la enzima que los oxida. Si los dos fármacos utilizan la oxidación, quizás uno se oxide más y otro se oxide menos, porque tengo eso. Entonces, acá es donde se producen la gran mayoría de las interacciones farmacológicas. Y justamente las interacciones farmacológicas son las que a veces hacen que yo no pueda dar un fármaco a un paciente porque ya está tomando otro. ¿Sí? Bien. Bien. Seguimos. Fíjense que el metabolismo, hay muchos fármacos que inhiben el metabolismo y hay otros fármacos que son inductores del metabolismo. De ninguna manera nosotros queremos que tampoco se sepan estas listas ni nada por el estilo, pero sepan que, por ejemplo, alguien que fuma y chupa, que toma alcohol, bueno, va a tener una inducción de su metabolismo. Entonces, si toma algún medicamento, seguramente tenga una interacción. Un paciente que tome algún anticonvulsivante, porque tiene convulsiones, entonces toma carbamazepina, toma fenitoína, bueno, si va a tomar otro fármaco, el que sea, que sepa que en el hígado va a pasar algo porque los dos van a tener interacciones, ¿sí?
Bien, el metabolismo tiene dos tipos de reacciones, como les decía anteriormente, las reacciones de fase 1 y las reacciones de fase 2. Tampoco queremos que sepan los tipos de reacciones, pero sí es importante que ustedes sepan que la gente más grande, los más viejitos, los abuelos, las reacciones de fase 2 son las que más lentamente se pierden. A medida que nosotros nos vamos haciendo más grandes, nuestro riñón empieza a filtrar menos, nuestro hígado empieza a funcionar menos. Bueno, esto mismo pasa con los fármacos. Un señor grande o una señora grande que yo le empiezo a dar fármacos, tengo que pensar que su hígado no va a metabolizar todo tan bien como cuando tenía 20 años. Entonces, hay reacciones que se alteran más fácilmente. En este caso, las que se alteran más fácilmente son las de fase 2. Bien. Y por último, pasamos al último gran paso, que es la eliminación. La eliminación es, como lo dice la palabra, la expresión de un compuesto, metabolismo o metabolito o fármaco sin modificar del organismo. Y el principal órgano excretor es el riñón. ¿Sí? Se puede hacer por muchas cosas, no importa que ustedes sepan que hay filtración, reabsorción y secreción, sepan que el principal órgano que excreta es el riñón. Entonces, ¿por qué es importante que lo sepamos? Porque si el paciente tiene algún problema del riñón, porque tiene una falla renal, la eliminación de lo que nosotros estamos dando va a estar alterada. Y si la eliminación de lo que damos está alterada, el fármaco puede volverse tóxico, ¿sí? Bien. También tenemos otros lugares. Fíjense que podemos eliminar por saliva, por la transpiración, por la leche, por las lágrimas. Algunos los podemos eliminar por vía digestiva. Hay fármacos que se eliminan por heces. Y obviamente tenemos el gran eliminador que es el riñón, ¿sí? Fíjense, acá tienen más ejemplos de todo lo demás. En realidad yo se los pongo para que sepan, para que no nos quedemos con la idea absoluta que es solo el riñón. Pero bueno, es el gran eliminador de todo. Bien. Eh, Esto es más de lo mismo, es el riñón, para que lo vean. Quizás ustedes lo vieron en fisio con toda la fisiología renal. Acá en farmacología no llegamos a tanto, solamente lo que queremos es que sepan que el riñón los elimina. Y también hay algo que es importante, que es, además de la eliminación por el riñón, en el riñón tenemos una cosa que es el pH, y el pH lo podemos modificar, y si modificamos el pH podemos cambiar la eliminación de los fármacos. Pero me parece que no quiero que ustedes se metan en esto porque se van a hacer más lío. En todo caso, si alguno de ustedes quiere profundizar sobre esto, lo charlamos, no hay problema. ¿Cuáles son los medicamentos que se hacen tóxicos si el paciente tiene una difusión renal? Todos. Ah, ok. Todos. Hay muchos fármacos, la gran mayoría es que en pacientes que están con falla renal, en general no los podemos dar, casi todos. Lo que pasa es que al final los pacientes en falla renal terminan en diálisis y la diálisis les termina sacando los fármacos. La diálisis es como una eliminación externa, pero casi todos los fármacos, si el paciente tiene falla renal, todos los fármacos pueden volverse tóxicos. Hay algunos en más y otros en menos, pero todos son potencialmente tóxicos. Bueno, y esto es para que ustedes vean todo lo que estuvimos explicando. La relación concentración-tiempo en los procesos farmacocinéticos que tenemos predominantemente en cada momento. Fíjense, esta era la curva que veíamos al principio, donde decíamos, bueno, acá hay predominantemente absorción, acá hay predominantemente distribución y acá hay eliminación. Si uno viera qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, tendría que pensar, bueno, acá esto es un comprimido por vía oral, lo estoy absorbiendo, está en el estómago, en el intestino, de acá está empezando la distribución, así que está llegando al torrente sanguíneo, al cerebro. Fíjense que acá ya el cuerpo está medio rosado, así que también hay distribución por todos los tejidos, en más o en menos. Y por último, está llegando al riñón. Y ahí es cuando estamos en la fase de eliminación. Se las puse porque me pareció bastante gráfico de entender todos estos procesos que quizás son mucha palabra, pero si uno los entiende, no es tanto para hablarlo, sino más que nada para entenderlo, ¿sí? Bien. Y como les dije anteriormente, en la farmacocinética vamos a tener algunos parámetros farmacocinéticos que vamos a
digamos, hay algunos parámetros que en la cinética nosotros le damos bolilla. Uno es el volumen aparente de distribución, que ya lo hablamos, pero ahora lo volvemos a decir. Otro es el clearance, otro es el tiempo de vida media, otro es la concentración plasmática. Bueno, y por último lo de bioequivalencia, que no tiene importancia, ¿sí? El volumen aparente de distribución es lo que yo les dije anteriormente. Es el volumen en el cual el fármaco se disolvería, se distribuiría. ¿Cuál es lo importante de este volumen de distribución? Como les dije anteriormente, es aparente porque si yo tengo un fármaco, como les dije anteriormente, que tiene un volumen de distribución de 300 litros, nadie tiene 300 litros en el cuerpo, entonces lo que yo entiendo de todo esto es que el fármaco está muy distribuido. Pero ¿por qué es importante el volumen de distribución? Porque el volumen de distribución nos permite sacar una dosis que es la dosis de carga. Ustedes sabrán que hay fármacos que los damos, nosotros tenemos dos formas de dar los fármacos, o en dosis continuas o en dosis de carga. La dosis de carga, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para dar una dosis grande que rápidamente nos permite llegar a la dosis, a la concentración plasmática necesaria para que haga efecto. Por ejemplo, yo tengo un paciente que está convulsivando, está con convulsiones. Yo necesito que la convulsión se vaya ya. Entonces, si voy a dar fármacos, por ejemplo, fenitoína, no voy a dar una ampolla de fenitoína, esperar hasta la otra y esperar hasta la otra, porque yo necesito que el paciente termine ahora la convulsión. Entonces voy a dar lo que se llama dosis de carga. Y la dosis de carga se saca a partir del volumen de distribución. No quiero complicarlos porque nosotros estos parámetros sí los sacamos en medicina, pero no queremos que los saquen ustedes, pero sí que sepan el concepto. Si yo tengo un volumen de distribución muy grande, de 300 litros, yo necesito una dosis de carga muy grande, porque necesito llegar a todo el organismo. En cambio, cuando yo tengo un volumen de distribución bajo, la verdad es que voy a necesitar una dosis bajita porque yo rápidamente llego a una buena concentración plasmática, ¿sí? Esto es más o menos lo mismo de lo que expliqué, para que vean cómo es el volumen de distribución. Y después tenemos una cosa que usamos mucho en medicina, que es el clearance. El clearance sería, la traducción es aclaramiento. ¿Qué quiere decir el clearance? Es la cantidad de sangre que yo estoy depurando de una sustancia. Entonces, es una medida de funcionamiento del riñón. Los pacientes que tienen un riñón que funciona bien tienen un clearance normal. En general está en 120 mililitros minuto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, cada minuto, 120 mililitros de mi sangre en el riñón se limpian, básicamente, para decirlo en criollo. Entonces, si yo tengo un clearance alterado, no va a ser 120 mililitros. Por ejemplo, hay diferentes parámetros de falla renal, pero en general un punto de corte que usamos mucho son los 30 mililitros hora. Si el paciente limpia de sustancias, las que sean, no solo de fármacos, de todas, menos de 30 mililitros hora, lo que quiere decir es que el paciente está en falla renal. Y muchos de los fármacos nosotros tenemos que cambiar la dosis o tenemos que aumentar el intervalo para que esos fármacos no sean tóxicos, ¿sí? Insisto por esto porque quizás el concepto de clearance ustedes todavía no lo han visto en fisiología o les cuesta un poquitito, entiendan que es la cantidad de líquido que el riñón elimina, o sea, la cantidad de sangre que el riñón limpia por minuto, por hora, por todo lo demás. Ustedes van a ver que cuando se habla de esto, uno busca y busca un fármaco, no sé, ampicilina. La dosis es 1 gramo cada 6. Pero si el clearance es menos de 30 mililitros hora, la dosis es 1 gramo cada 8. Entonces son parámetros que ustedes van a ver que existen y que los vamos a buscar y que los necesitamos por lo menos saber el concepto para entender por qué se disminuye la dosis o se aumenta el intervalo. ¿Eso Sí. sale en un hemograma? Sí, eso sale, en realidad no sale en un hemograma, sino sale en el laboratorio con la orina. Nosotros lo podemos medir. Se puede medir, se mide con dos parámetros de laboratorio, con la orina y con
con la sangre. Una forma de medirlo no es más compleja, pero nosotros en sangre podemos medir una cosa que se llama creatinina. La creatinina, si nosotros la pasamos, la ponemos en una fórmula, que es la fórmula de Crocroft, nos permite, con el peso y la edad del paciente, sacar un clearance aproximado. A ver, todos estos son conceptos para que ustedes entiendan después qué es lo que pasa. Si ustedes están como enfermeros o enfermeras y ven una indicación, esto lo van a tener en el práctico, de un antibiótico que se da en dosis menores al mismo tiempo, en el práctico ustedes tienen piperacilina tazobactam, la dosis normal es de 4,5 gramos cada 6 horas. Si ustedes ven una indicación que dice 2,25, no es que se equivocó el que hizo la indicación, sino que el paciente le está pasando algo, en este caso una falla renal, que hay que poner una dosis menor, ¿sí? Bien. Esto es más o menos lo que les expliqué. Quizás esto en la explicación resulte más difícil, pero por eso es importante que lo escuchen con el audio, porque en el audio capaz lo hacemos más cortito y más fácil, ¿sí? Bien. Y con esto vamos a pasar a otro término, que es el tiempo de vida media. El tiempo de vida media es el tiempo que el fármaco, o sea, es el tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco administrado del organismo. ¿Qué quiere decir? Los tiempos de vida media ya se saben. Entonces uno dice, bueno, las aminopenicilinas tienen un tiempo de vida media de 30 minutos. ¿Qué quiere decir? Que en 30 minutos la concentración plasmática baja a la mitad. ¿Y por qué es importante esto, el tiempo de vida media? Y porque nos permite saber que si los fármacos tienen tiempo de vida media muy largas, en general los intervalos de dosis los espaciamos y capaz un fármaco que damos una vez por día. Si bien el tiempo de vida media no es lo mismo que intervalo de dosis, nos da un parámetro para entender cada cuánto tendríamos que dar el fármaco, porque es el tiempo en que yo administro algo y tarda en bajar la concentración plasmática a la mitad, ¿sí? A su vez, nos sirve para otras cosas porque nos permite sacar el volumen de distribución y el clearance. Pero estas fórmulas ustedes no las tienen que saber, ¿sí? Bien, fíjense, si uno ve todo esto y uno dice que la concentración plasmática, fíjense, pongámosla, sí, bueno, acá ponemos que no está fácil para ver, pero supongámosle que esto en vez de un 10 fuera un 2. Si yo digo el tiempo de vida media, si acá es un 2, va a ser cuando la concentración plasmática sea 1, porque es la mitad. Entonces yo me voy para acá y ponele que sean 120 minutos, no sé en lo que está. A lo que va es que esto nos permite también, yo acá es cuando tendría que pensar en volver a dar una dosis para que no me baje en el rango terapéutico, que ahora lo vamos a ver en las curvas de dosis únicas y de dosis de varias dosis, digamos. Bien. Otro concepto importante que ustedes tienen que tener en cuenta es el rango terapéutico. El rango terapéutico es, lo dice la palabra, el rango en el cual el fármaco hace efecto. Y sería digamos, una concentración entre una concentración tal y tal que genera efecto. ¿Por qué es importante el rango terapéutico? Porque si yo me paso para arriba del rango terapéutico, es tóxico. Pero si yo estoy por debajo del rango terapéutico, el fármaco no hace efecto, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante? Por esto mismo. Cuando nosotros damos varias dosis, fíjense, nosotros damos una dosis, se absorbe y se empieza a eliminar. Doy otra dosis, 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 doy otra dosis. Lo que voy a querer es que lleguemos a un rango, un espacio entre las concentraciones donde el fármaco esté estable, pero no produzca efectos adversos ni tenga concentraciones que sean subóptimas. En este caso es para que ustedes vean la cinética de si nosotros damos 50 miligramos 4 veces al día, 100 miligramos 2 veces al día, 200 miligramos una vez al día o unas dosis simples de 150. Y esto es para ver los regímenes, digamos, los diferentes regímenes de dosificación. Si yo doy una dosis única,
Voy a dar un fármaco, se va a absorber, se va a distribuir y se va a eliminar. Cuando empieza a dar varias dosis, se van a empezar a acumular. Hay algo que es teórico y que los fármacos, luego de 4 tiempos de vidas medias, llegan a una concentración estable, ¿sí? En general, que son después de 4 dosis, más o menos, para que ustedes tengan idea. Entonces, cuando uno tiene 4 dosis, recién ahí llegaría a una concentración estable. ¿Y por qué es esta diferencia? Porque si nosotros tuviéramos dosis de carga, que es lo que hablaba anteriormente, nosotros ya partiríamos de acá, porque di mucha dosis en un solo momento y después empieza a caer, ¿sí? Bien. ¿Ven? Esto era lo que les decía. Esto sería un esquema un esquema de tratamiento con dosis comunes. Yo doy una dosis, se empieza a acumular, doy otra dosis, recién como a la cuarta dosis, que sería mi cuarta tiempo de vida media, llego a una concentración estable que estoy dentro del rango terapéutico. La Perdón, concentración profe. sí, ¿Qué quiere decir concentración estable? concentración que no fluctúa, que está siempre más o menos ahí en este rango, que está siempre igual, que no Que se baja ni mantiene, sube. ¿Cómo? como que se mantiene. Exacto, que se mantiene. Ah, bueno. La diferencia Gracias. está en que si nosotros usamos dosis de carga, fíjense, parto de una dosis más alta y rápidamente en la primera dosis estoy en la concentración, ¿sí? Ujú. Esto es sin dosis de ataque, si se quiere, lo que pasa es que esto está sacado de un libro español, y con dosis de ataque, para que ustedes vean por qué existen las dosis de carga o existen las dosis digamos, de mantenimiento, que son las dosis múltiples que damos, ¿sí? Sería para generar más rápido el efecto. ¿Alguien había hablado? Perdón, no se escuchó. Sí, yo. Tamara. Sí, Sería Tamara. para generar más rápido el efecto en menos tiempo, entonces. Exacto, La dosis exacto. Es para tener el efecto ya. Vos estás teniendo una arritmia, Tamara, yo te tengo que poner una medicación, bueno, te doy mucha medicación rápido para que ya estés, ¿sí? Y esto es lo que les quería mostrar al revés. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos administraciones irregulares y nos olvidamos dosis? Fíjense, acá los signos de pregunta es cuando me olvidé. Nosotros estamos tomando una medicación. La tomamos, se empieza a eliminar, volvemos a tomar, se elimina, volvemos a tomar, se elimina, volvemos a tomar, se empieza a eliminar, me olvidé 2 dosis. Fíjense, caigo por debajo del rango terapéutico y necesito de vuelta 4 dosis para llegar a donde estaba. Ah, como que se pierde completamente. Exacto. Fíjense qué es lo que pasa Con cuando esto, profe, perdón, profe, Sí, con esto se perdería la eficacia del fármaco, ¿no? exacto. Y sí, porque acá, en toda esta parte, el fármaco no está haciendo efecto. Y fíjense acá lo que pasa, que se olvidó una sola dosis. Volvemos a bajar. Entonces, Ah, todo lo que está punteado es lo que yo no llegué a tomar, y fíjense, todo lo que está en rosa es todo el tiempo que está por debajo del rango terapéutico, ¿sí? Profe, ¿y siempre son 4 dosis las que hace que se estabilice? En general, el concepto son 4 tiempos de vida media, pero como no los queremos complicar a ustedes, entiendan más o menos como 4 dosis, por lo menos 4 tomas. ¿y qué pasa si en vez de que si es por vía oral es vía endovenosa? No O sea, importa. es menos de 4 tomas, o sea, menos de 4 veces que si es por vía endovenosa se inyecta al paciente. Si le das una y es inmediata, ¿no cubre esos 4? Pero esa una inmediata tiene que ir en dosis de carga, si no, estoy partiendo de acá abajo también. Parto de acá. Tiene que ir parto de multiplicada abajo. por 4. Está bien. Exacto, pero también voy a ir subiendo así. Entonces yo, para partir de cero, en realidad lo que tendría que hacer es tener una dosis de carga, una dosis. Yo lo que quiero, capaz ahora parece todo mucho contenido, pero la idea es que ustedes vayan entendiendo de a poco la dosificación. Todo lo que dimos es para que ustedes entiendan absorción, distribución, metabolismo y excreción, y después de todo eso, que ustedes entiendan, perdonen, que quiero ver que no, ahí está. Que la cuestión es esa, que después cuando uno
empieza a ver todas las cosas, digamos, cómo damos la medicación, uno entienda por qué damos medicaciones, todas de golpe, damos de a poco, y por qué algunos fármacos no hacen efecto enseguida, pero la patología que tiene el paciente nos permite esperar que pasen 4 tomas. ¿Se entiende? Profesora, ¿puedo Sí. hacer una pregunta? Sí, En caso de que una medicación tenga distintas vías, o sea, que se pueda dar de manera oral o intramuscular, ¿eso en cada caso se puede ver por la velocidad de absorción también? sí y no. En realidad vos lo que te va a indicar la vía es el paciente. Si el paciente está grave, vomita y necesita una medicación rápida, voy a tener que utilizar la vía endovenosa. Si el paciente está bien, está estable y nos permite, vamos a utilizar la vía oral. La vía oral es la vía más segura de todas, porque yo no necesito nada, le doy una pastilla al paciente. No necesito ni jeringa, ni aguja, ni lo pincho, ni nada. Entonces, en la medida que lo podamos, igual eso va a ser tema de la próxima clase, pero en la medida que podamos, siempre vamos a utilizar la vía oral. Pero hay veces que no se puede, entonces usamos la endovenosa, o a veces necesitamos una vía rápida y usamos la sublingual. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, no se preocupen. La próxima clase vamos a ver, ustedes lo van a empezar a ver en el práctico y nosotros lo vamos a terminar de ver la próxima clase junto con los goteos, los sueros y los goteos, ¿sí? Bien. Y esto es cómo se saca, pero no quiero que lo sepan. Esto es a lo que les decía a ustedes. Esto es una dosis de carga seguida de una dosis de mantenimiento. Partimos de acá arriba y después mantenemos. Si nosotros hubiésemos dado una única dosis, se va y a veces necesitamos drogas de una sola dosis, qué sé yo, no sé, me duele algo, bueno, me tomo un analgésico, me hizo efecto y que se vaya, no necesito estar todo el tiempo con analgésicos. Y otras veces necesito mantenerlo, ¿sí? Bien. Esta diferencia era para que ustedes fíjense, esto es una droga de amplio rango terapéutico, si el rango terapéutico está comprendido entre las líneas verdes, y fíjense esta que tiene un rango terapéutico estrecho. ¿Cuál es el riesgo? Que quizás mi dosis de carga hay que tener cuidado que no sea tóxica y que cuando los pacientes tienen rango terapéutico estrecho, yo rápidamente me puedo también ir por debajo de la dosis si no mantengo la dosis, ¿sí? Bien. Y ahora estamos terminando. Una vez conocidos los parámetros farmacocinéticos, el tiempo de vida media, el volumen de distribución, podemos estar en condiciones de diseñar una pauta terapéutica, que es la dosis y el intervalo de administración, que nos permita alcanzar una concentración plasmática en equilibrio estacionario estable, o que se mantiene, como decían ustedes, que quede dentro de un rango terapéutico adecuado, que sería el rango que hace efecto y que no es tóxico, pero que tampoco es mínimo y entonces no genera ningún tipo de acción farmacológica, ¿sí? Bien, y ahora sí terminamos. ¿Hay preguntas? Sí, profe, una consulta. Sí. Ahí hablo rapidito y dejo a la compañera que hable. Todas las diapositivas que usted utilizó son las mismas de las que están subidas en el entorno. No, esto todavía no está subido. Ah, ok, porque como dice ahí en farmacocinética, en el entorno pensé que eran las mismas que acabo de subir. Pero o sea, las que va a subir son las que dio a partir de hoy. Ah, ok. Junto con la clase. Profe, una consulta. ¿Cuál sería la vía que menos daños colaterales o efectos secundarios provoca a un paciente que es? La vía oral. La oral. Sí. Gracias. En la medida que se pueda, sí. Ajá, ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, profesora. Vale, Guillermo. Sí, a ver, Guillermo, dale. Una consulta, y con respecto, por ejemplo, a la adrenalina, para, bueno, con algún caso extremo, o a los que son insulinodependientes, ¿cómo es la vía de eliminación? ¿Es también a través de los riñones?
La insulina se elimina por riñón, siempre, sí. Profe, yo tengo una pregunta. En relación a las pastillas anticonceptivas que se deben tomar siempre en el mismo horario, pero dentro de estos umbrales a veces las personas cometen este típico error de tomarla una hora tarde o al otro día. ¿Cómo sería ahí? ¿Sería ese umbral más ancho, como explicó usted? Lo que pasa es que en realidad las pastillas anticonceptivas depende de la dosis hormonal también y qué tipo de pastillas estás tomando, pero en general se recomienda utilizar siempre en el mismo horario. Las pastillas anticonceptivas, si uno pasa más de 12 horas de la toma, tiene que hacer como que no ha tomado y tiene que utilizar otro método de protección durante 7 días. Así que es la principal causa por la cual las pastillas anticonceptivas no son tan, digamos, tan efectivas por olvidos de las tomas. Hay que tratar de tomarlas en su momento. Profe, tengo una pregunta. Sí. Respecto al El gráfico tema que de la usted hizo, insulina, respecto a la ¿cómo toma, sería? a la administración, De la al metabolismo, metformina y eso. que va subiendo el gráfico. Escucho a dos personas, no sé quiénes están hablando. Cintia Bellanti estaba hablando. Cintia, a ver. Respecto al gráfico que usted puso, del metabolismo, absorción, distribución y eliminación, que se va pasando y va absorbiendo en diferentes partes, digamos, entre procesos, entre que está alto, a que está bajo, son las horas en que tarda hacer efecto la pastilla, que después hay que volver a tomarla, ¿sería? Claro, en realidad los gráficos son concentración, no es efecto, pero no importa, está bien, a los rangos es lo mismo. Y por debajo está el tiempo, ¿sí? Es el tiempo que transcurre, ¿sí? Muchas gracias. ¿Alguien estaba preguntando algo de la insulina? Más o menos de la metformina. ¿Qué pasó con la metformina? Por ejemplo, la metformina es para que produzca insulina en el organismo de la persona, ¿no? Más o menos. No, lo que pasa, eso lo vamos a ver en diabetes. La metformina actúa de otro tipo, no es un secretagogo, no aumenta la secreción de insulina. Es un antihiperglucemiante, hace que el azúcar no aumente, pero no produce insulina la metformina. Hola, profe, buenas tardes. Mi nombre es Charo. Quería hacerle una pregunta. ¿Cuánto es el tiempo que tarda en eliminarse un fármaco en nuestro organismo después de haber ingerido una única dosis? 4 tiempos de vidas medias de ese fármaco. ¿Depende o es siempre? Depende, porque depende del riñón del paciente, depende qué otros fármacos tome, pero la gran mayoría de los pacientes, vos vas y averiguás la vida media del fármaco. Entonces, en los libros, dice 6 horas. Bueno, tarda 4 por 6, 24 horas. En 24 horas no tendrías que tener restos del fármaco, de nada, pero va a tener algunas discrepancias dependiendo de qué paciente sea. Hay pacientes que tienen falla renal, tardan más. Hay pacientes que están tomando otros fármacos, tardan más. También depende de la dosis, cuánto tomó. No es lo mismo haber tomado un comprimido que haber tomado 20. Por eso, cuando es una sola única dosis, era mi pregunta. Sí. 4 tiempos de vida media del fármaco. 4 tiempos de vida media. Gracias. Claro. Por eso era el concepto, ¿viste? El concepto de tiempo de vida media. No para que ustedes no sepan ni saquen la cosa, la fórmula, sino tenemos que saber que en 4 tiempos de vida media llego a concentración, pero en 4 tiempos de vida media también bajo. Eso está escrito, alguien lo investigó, o sea, uno lo tiene que saber. No, eso, digamos, el que lo escribió sabe y lo investigó y dijo que es así y uno lo comprueba, pero bueno, es un concepto teórico que tenemos que tener. Bien, profe, gracias. Bien. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Malvina habla. A ver, Malvina, dale. Yo quise saber, ¿por qué dicen que a veces cuando uno toma antibióticos y está tomando pastillas anticonceptivas, es como que le saca el efecto de la pastilla anticonceptiva? Bien.
En realidad lo que pasa ahí está, es importante porque los antibióticos en dos partes es una interacción farmacológica con los anticonceptivos. Uno en el hígado, se metabolizan en el hígado los dos. Y otra importante es que los antibióticos barren la flora intestinal y los anticonceptivos necesitan de esa flora intestinal para absorberse. Además, los anticonceptivos tienen una cosa importante que se llama circulación enterohepática. Van del hígado al intestino y del intestino al hígado, y al no tener la flora normal del intestino, no los absorbemos y entonces genera menos concentración de anticonceptivos, ¿sí? Por eso no hay que mezclarlos. Eso es lo que se llama una interacción medicamentosa. Y en parte es lo que vieron ustedes. Una parte pasa en el hígado, se juntan en el hígado y generan una interacción. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? Yo, Lorena Otero. A ver, Lorena. Le hago una consulta. Entonces, si el paciente tiene una falla renal, sí habría que tener consideraciones para administrar los fármacos, ya que tendría problemas en la eliminación, ¿verdad? Exacto. Ok. Siempre lo que vos decís, a ver, nadie pretende que ustedes se sepan las dosis en falla renal, ni mucho menos, ni yo las sé, voy y las busco un libro. A lo que voy es que ustedes tengan el concepto de que si ustedes saben que un paciente, el riñón, no le funciona por algo, bueno, ojo, porque capaz no le puedo dar la dosis entera, le tengo que dar menos. Entonces, esas cosas son las que nosotros queremos que ustedes empiecen a ver, porque es lo que les va a pasar cuando ustedes empiecen a dar fármacos, ¿sí? Profe, en ese caso, al darle menos, lo que haríamos sería, al minimizar la dosis, el tiempo de eliminación sería eficaz, digamos, o sea, lo eliminaría bien. Vos podés hacer las dos cosas, Lorena, o disminuís la dosis o aumentás el intervalo. Podés dar menos en las mismas horas, no sé, 1 gramo cada 6 y das medio gramo cada 6, o bien puedes decir, bueno, doy 1 gramo cada 8. Muchas gracias. Una consulta. Profe, quiero hacer una consulta, pero de otras cosas. A ver, de la clase administrativa a la secretaria. No, yo lo único que quiero saber si esta clase se queda siempre grabada, porque los viernes a mí se me complica con el trabajo. Hoy Bueno, falté. nada. Sí, después la subo. Lo que pasa es que a veces, chicos, yo entiendo que ustedes quieran la clase ya, pero a veces tardo en subirla. Lo más importante es que ustedes la tengan para el parcial. La de dinámica ya la subí. Esta de cinética, cuando tenga tiempo, la subo. El PDF se lo subo enseguida, pero como esta la tengo que convertir y pasar a YouTube, a veces tarda un poquito, pero sube. Ah, Sí. bueno. Hola, profe. Profe, te pregunto. Sí, Perpetua. A ver. Y mira, lo que vi ahora en el entorno que vos subiste, o vos lo subiste el trabajo práctico número 2, ¿no? De farmacéutica, ¿puede ser? Y puede ser Eso es que lo que no vos se subí. subiste. Sí. ¿Y qué pasó? Ay, pero esta clase todavía no la subiste, ahora la vas a subir. Claro, y sí, futuro lo puedo hacer. La tengo que No, grabar. no, pero las diapositivas, algo así, pensé que había subido. Primero se da la clase y después la subimos. Después la subes. Bueno, lo que está es el práctico. Gracias, profe, por la aclaración, porque la verdad es que todos estamos como Perpetua, me parece a mí. Supongo que muchos no se animan a preguntar o hablar por vergüenza, sí. no sé. Pero la verdad que yo tampoco sabía, no sabía de dónde sacar esto para responder este nuevo trabajo, que es la farmacinética. Y bueno, eso, estamos todos bastante perdidos tratando de acomodarnos, porque bueno, se sumaron la materia del segundo cuatrimestre, entre que algunos no pueden entrar al entorno y entre otras cosas. Pero gracias, está bueno los que se animan a preguntar y por ahí hay muchos atrás que no se animan y ya les queda claro. No, lo que pasa es que subieron el práctico y no subieron la clase, a eso me voy yo, que primero se tendría que subir la clase y después el práctico, por eso era la confusión. Estaba confundida yo, por eso. Claro, yo igual, yo leí la clase de farmacodinamia, traté de estudiarla, entenderla y ahora me di cuenta que la clase era otra y como que me quedé media colgada, casi no entendí, la verdad es que casi no entendí nada. Yo es la primera vez que curso farmacología, nunca cursé farmacología. Soy recursante, pero es la primera vez que lo estoy cursando. Claro. Y, no, la de nada, dinámica se dio el viernes pasado.
Profe, ¿qué es No, no. clearance, volumen de distribución de un fármaco? Bueno, el clearance es lo que dije anteriormente, es la fracción de plasma que se elimina por unidad de tiempo. Y el volumen de distribución es justamente eso, es el volumen en el cual se distribuiría el fármaco. Es un concepto teórico, también está escrito. Ustedes van al libro y les dice, bueno, el fármaco tiene un volumen de distribución de 70 kilos. Es para que ustedes se den una idea de cuánto se distribuye, ¿no? O nadie o sea, eso ya está estudiado, es algún dato. Bueno, gracias. Profe, me despido. Muy buena la clase, gracias. Bueno, chicos, son dos, sí, en tercera edición también les sirve, cualquier edición les sirve de los fármacos, despreocúpense por la edición. Bueno, si Bien. les parece, Profe, sí, te consulto la última pregunta. Mira, hoy tenemos el práctico de 6 a 8. Bueno, yo elegí el horario de los viernes, ¿no? Ahí vamos a poder aclarar nuestras dudas con los prácticos, ¿no? Claro, pero el práctico de hoy, a vos, Perpetua, te toca dinamia. Esta clase Sí. Oye, por eso, a eso iba, profe, a eso iba. Que hoy vamos a tener el práctico 1, porque no lo tuvimos todavía. Eso, profe, te quería. Bien, profe, gracias, Bueno, chicos, nos Profe, despedimos. una consulta. Sí, a ver. Los que tenemos la clase práctica los lunes, recién empezaríamos el TP1 la otra semana, ya que En esta realidad lo que van a hacer es TP1 y TP2, van a hacer una mezcla, porque en realidad lamentablemente cuando hay feriados hay que saltear, no es que sea, porque si no, no llegan al parcial. Así que van a dar los dos prácticos juntos y de todas formas, si les quedan dudas, después te pueden recuperarlos. Ok, gracias. ¿Y podemos ingresar a otra comisión? Sí, pero avisando, porque no vaya a ser que un día vayan los 900 a una comisión. Ok, profe, gracias. Profe, Bueno. una pregunta. Entonces, si estoy en la comisión, en esta comisión teórica y práctica es la misma, ¿verdad? Esto no es ninguna comisión, esto es un teórico. Los teóricos en la universidad son libres y no obligatorios. Acá está todos tus compañeros de todas las comisiones, no hay ninguno. Esto es teórico. Los teóricos en la universidad son así, son públicos para toda la cursada, se dan una sola vez a la semana y sin asistencia. Y después ustedes tienen las comisiones más chiquitas para que puedan hablar con el profe las cuestiones más prácticas y más personalizado, ¿sí? Bueno, gracias. Profe, una consulta. Las 3 preguntas que hay entonces de farmacodinamia se resuelven con, o sea, con la clase que viene después, a la tarde. Y sí, los del martes ya la resolvieron, los del miércoles ya la resolvieron, los del jueves también, pues los de los viernes les queda hoy a la tarde. Ah, está bien. Gracias. Bueno, muy bien, 10, 1 hora y media. La próxima vamos a tratar de hacerlo en 1 hora, llegaremos quizás, no sé. Bueno, los veo el viernes que viene, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, profe.